Que estalló el caso PSOE, con las detenciones que se produjeron en febrero del año pasado, desde el Partido Popular hemos dicho siempre lo mismo sobre la responsabilidad de Pedro Sánchez. Lo sabía y lo tapó. Y esto queda certificado por las conversaciones que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos días. Conversaciones de Sánchez con un Ábalos al que ya había cesado, pero al que también ya había aforado. Estas conversaciones de 2023, donde Sánchez le dice a Ábalos que le echa de menos y le agradece sus aportaciones y sus hallazgos, se producen cuando Sánchez ya era conocedor de que la Audiencia Nacional estaba investigando los contratos del Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos. Lo sabemos por el sumario, que confirma que el Gobierno recibió requerimientos de información sobre los contratos con Soluciones de Gestión en enero de 2022. Desde entonces ya sabían que Ábalos estaba bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Por eso, cuando Sánchez le dice a Ábalos en abril de 2023 que es un gran hallazgo la idea de socializar los avances, ya sabe que Ábalos había estado socializando beneficios a través de contratos públicos de un gobierno con una trama empresarial. Cuando Sánchez le dice a Ábalos en julio de 2023 eso de siempre he valorado mucho tu criterio político, suponemos que también se está refiriendo al criterio político de promocionar a estas empresas desde el Ministerio de Transportes hacia otros ministerios y también hacia otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Suponemos que se refiere al criterio político de meter a Víctor de Aldama en los viajes, en los correos electrónicos y en las dependencias del gobierno de Pedro Sánchez. O al criterio político de traer a España a una vicepresidenta venezolana perseguida por la justicia para negociar una entrega de lingotes de oro. Cuando Sánchez le muestra a Ábalos el cariño de incluirlo en las listas o el cariño de echarle de menos, ya sabía Pedro Sánchez que en pocos meses ese mismo Ábalos estaría bajo el foco de la justicia y en condiciones de poder tirar de la manta. Ya lo sabía. Lo hemos dicho muchas veces. Este enorme escándalo de corrupción, que es el caso PSOE, es lo que explica los movimientos de Sánchez a lo largo de los últimos años, a lo largo de toda esta legislatura. Esa prisa por convocar elecciones antes de que la investigación saltase a los medios de comunicación. Él ya conocía todo lo que estaba investigando la justicia. Y esa necesidad de ir a toda costa a por una investidura imposible para seguir controlando los resortes del Estado. Sánchez quiso tenerlo todo atado. Sánchez quiso tenerlo todo atado y bien atado para cuando el caso estallase. La Fiscalía General del Estado bajo control, los socios recién comprados con la amnistía para que callasen la boca y Ábalos aforado y con la mano pasado por la espalda para que estuviese tranquilo y no cante. Por eso, desde que ha estallado el escándalo del caso PSOE, Sánchez solo ha tenido tres voces incómodas, tres voces que ha tratado de acallar de forma continuada y de forma permanente. La oposición, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación y el Poder Judicial. Y ha ido a por ellos con la misma furia, con la misma agresividad con la que hemos visto que combatía la disidencia interna dentro de su propio partido. Sánchez es un autócrata. Sánchez es un autócrata de manual que no tolera la crítica, no tolera la disidencia y que no acepta los contrapoderes propios de una democracia. Lo ha demostrado a nivel interno, como secretario general del Partido Socialista, con una persecución implacable a sus rivales internos. Pueden dar fe Susana Díaz, Joaquín Leguina, Tomás Gómez, Nicolás Redondo, Juan Lobato, Luis Tudanca. La lista podría seguir hasta el final del tiempo concedido para esta rueda de prensa. Y lo ha demostrado también a nivel externo, como presidente de un gobierno con una clara deriva autoritaria. El mismo Pedro Sánchez, que se llama a sí mismo el presidente del diálogo,
Vemos que se comporta como un pequeño dictador, con sus propios compañeros de partido, reaccionando con violencia, reaccionando con furia hacia cualquiera que cuestionase su objetivo de estar en el poder a cualquier precio. Ese apagón democrático dentro del PSOE, Pedro Sánchez lo ha querido trasladar también a toda España desde la Moncloa. El ejercicio del poder como un permanente ajuste de cuentas con todo aquel al que le queden principios o algo de pudor o algo de vergüenza. Y con estos modos ha conseguido lo que tenemos ahora, un partido socialista que parece más un club de fans que un partido político, que un partido democrático. Un PSOE en el que al líder se le llama puto amo porque el resto se consideran siervos del puto amo. ¡Qué vergüenza de partido! Siervos que no trabajan por defender ningunos principios, ningunos valores, ni siquiera por defender el programa con el que se presentaron a las elecciones, sino solo por no enfadar al líder. Y el resultado ha sido el que esos varones discrepantes pronosticaban. La salvación de Sánchez ha supuesto el destrozo del partido. Efectivamente, Sánchez conserva la Moncloa, pero el PSOE ha perdido casi todos los gobiernos autonómicos, el PSOE ha perdido las elecciones municipales y ha perdido todas las elecciones de ámbito nacional desde el año 2022. Y ha perdido en el camino toda la vergüenza. Y aún así Pedro Sánchez pretende que le aplaudan. Y aún así algunos, dentro del PSOE, continúan aplaudiéndole. No sé si por miedo a esa furia, a esa violencia, a esa respuesta desmedida. El caso es que algunos aún le aplauden. Sánchez ha llevado al PSOE a la decadencia más completa y a un nivel de desvergüenza absoluto. Ha arrastrado al PSOE, pero lo que tenemos que decirle es que no arrastrará a España. Esto ya no va de ganar a Sánchez, esto va de rescatar a España de la ambición de Sánchez, esto va de salvar la democracia española. Nosotros creemos todo lo contrario de lo que piensa Pedro Sánchez. El país no está para satisfacer al líder, al puto amo. No. Es el presidente el que está para servir a un país. Sin embargo, hoy tenemos un país que no funciona, con un gobierno colapsado, incapaz de reaccionar. Un gobierno al que se le acumulan los desastres. Tenemos otro fin de semana consecutivo de caos ferroviario, con pasajeros atrapados en los trenes, con pasajeros abandonados en las estaciones, mientras aún no hemos logrado que nos digan qué es lo que llevó a España al gran apagón que hemos sufrido. Mañana volveremos a preguntarle al Gobierno, mañana volveremos a preguntarle a la vicepresidenta si alguien en algún momento piensa asumir las responsabilidades por un apagón inédito en Europa en los últimos 20 años. El Partido Popular, como decía, tiene un modelo totalmente opuesto al de Pedro Sánchez y para conseguirlo vamos a celebrar en julio nuestro Congreso Nacional, para definir un equipo reforzado, para aprobar una ponencia política marco que deje claro lo que es el Partido Popular y lo que pretende darle al futuro de nuestro país y para actualizar nuestros estatutos. Un Congreso que va a demostrar que hay un PP absolutamente unido en el proyecto de cómo hay que gobernar este país. Todo lo contrario a lo que hemos visto que tiene Pedro Sánchez y que tiene el Partido Socialista de Sánchez, que es un partido dividido en sectores, un partido atemorizado frente a la furia del presidente y, desde luego, un partido que no tiene claro cuáles son las prioridades de España en estos momentos. El Partido Popular sabe lo que quiere hacer bajo un liderazgo fuerte para poder hacerlo. En el PSOE han elegido a Sánchez para incumplir su propio programa electoral, para hacer lo que a él le dé la gana y para reñirles si es que no todo el mundo apoya con la intensidad que él demanda lo que él hace. Como dijo ayer el presidente Feijóo, España tiene que salir de esta trampa política de tener nuestras instituciones secuestradas por un partido que sabe que ya no tiene apoyo para llevar adelante ningún programa más que mantener al líder
de ese partido en el poder. Un PSOE en el que todos saben que el emperador está desnudo y que la legislatura ya no da para más, pero no se atreven a decírselo para que no les caiga una de sus broncas. Pero la realidad va a imponerse. La realidad en España va a imponerse más pronto que tarde. España no va a aguantar más tiempo de apagones y sermones y Sánchez tendrá que disolver esta legislatura colapsada. Y nosotros garantizaremos que el Partido Popular va a estar listo para ofrecerle a nuestro país la alternativa que España reclama.